Bueno, ahora continuando con el diseño, una vez terminado de realizar toda la línea de pelo, ya como con los círculos y la aplicación o de la manera manual como ustedes prefieran, vamos a hacer o vamos a crear el alineamiento de la vía, ¿ya? Para ello vamos a usar unas ayudas o vamos a hacer unos círculos con los radios mínimos de diseño de proyecto para que nos sirvan de guía para poder emplearlas, los radios mínimos. O tal vez no sean los mínimos, simplemente sean mayores que el mínimo. Bueno, entonces, recordando los parámetros de diseño, tenemos que la velocidad del proyecto es 30 km por hora. Su radio mínimo le corresponde 25 metros. Entonces, haremos una circunferencia. Dibujaremos un círculo con radio de 25 metros a 30. En este caso pondríamos 25 para trabajar con mínimos. Muy bien. Como pueden ver, estos círculos de aquí ya me estorban. Ya terminé la línea de pelo. Puedo crear un perfil para visualizar la pendiente en ese tramo y garantizar que la pendiente por debajo del máximo, ¿ya? Un pequeño, rápido, nos adelantaremos a esto. Ya, como pueden ver, si trazo tangentes a la superficie del terreno, mi pendiente estará debajo de la pendiente máxima. Tendrá un 7, 8, excepto de este punto que vendría a ser una quebrada o un río para poder cruzar, donde se implementará un puente o badén o cualquier otro tipo de estructura especial. Bueno, entonces, saltándonos a este punto, solamente para visualizar la pendiente, vayamos cómo crear el alineamiento horizontal. ¿Ya? Entonces, como les digo, estos pequeños círculos que pertenecen a la línea de pelo, los voy a apagar. ¿De qué manera? O los puedo eliminar todos, pero por el momento solamente los voy a apagar. ¿Ya? Selec Selecciono uno, puedo dar clic derecho afuera, seleccionar similares y le doy con la tecla suprimir y se elimina. Bueno, en este caso no, me vengo a este sector donde están las propiedades de capa y hay una hoja blanca con hielito, se llama inutilizar. Le doy clic y selecciono uno de los círculos y se apaga. Y solamente me queda la línea la que me interesa, la línea de pelo. Con este círculo que tiene un radio de 25 metros voy a ubicarlos en algunos puntos, en algunos quiebres de importancia sobre la línea de pelo con la finalidad de poder trazar tangentes para generar el diseño. Una vez seleccionado, tecleo copiar. Muy bien. Y lo ubico en puntos tangentes del alineamiento. Uno ahí, otro por aquí. Tal vez otro por aquí. ¿Ya? Como pueden ver, esto es una guía, una ayuda para poder ubicar dónde van a estar las curvas. No es que precisamente tenga que ser así, pero es de gran ayuda. Ahorita veremos otro para hacer el alineamiento vertical igual. Otro por aquí, otra curva por ahí. Tal vez otra por aquí. Aquí tengo la que está en la quebrada, en el río. Tal vez otro por aquí. Otro aquí. Otro tal vez por aquí. Otro aquí. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Ya. ¿Cuáles son los puntos de interés? Es este. Aquí hay un punto de interés en el cual se puede observar que se va a generar una curva en ese, ¿ya? Muy bien. El otro punto de interés es aquí en el de la quebrada, donde claramente vamos a tener una curva con radio mínimo, ¿ya?
Entonces, como pueden ver, el resto trataremos de manejar con curvas con transición, con espirales de entrada y espirales de salida a las curvas circulares. Tenemos 1 y 2. ¿Ya? Ahora, tenemos la línea de pelo, tenemos estos círculos que nos ayudan a definir dónde están ubicados las curvas, y vamos a empezar a generar el alineamiento, ¿ya? Con la ayuda de una polilínea, clic, empezamos. Le cambiaremos de color para diferenciar. Va a ser un color rojo. Selecciono polilínea y empiezo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Si tuviera mayor levantamiento topográfico, podría de principio a fin en una línea recta, pero esto amerita que se tenga que hacer gran movimiento de tierras. Para ello tengo que ir bordeando la superficie con una pendiente determinada, ¿no? Cosa que ya lo hicimos con la línea de pelo. Entonces, esta línea roja, que va a ser el eje de la vía, tiene que estar lo más pegada posible a la línea blanca, que es mi línea de pelo. ¿Para qué? Para que la línea roja copie o simule la misma pendiente de la línea de pelo. ¿Ya? Estos pequeños círculos son de apoyo. ¿Qué quiere decir? Que mi línea roja tiene que ser tangente a los círculos. ¿Ya? Entonces, clic aquí. Miren, en esta parte, mi línea roja va a pasar tangente al círculo y podría tirarlo allá, ¿no? Pero en este punto me olvidé de colocarle un círculo para poder emplear una curva. Bueno, después lo pondré. Y me paso directamente a este otro círculo de aquí, que tiene que ser lo más pegada posible, ¿no? Recuerden que la línea roja tiene que estar muy pegada, o debería ser la misma, ¿no? Pero no siempre se va a poder emplear el alineamiento tal cual es la línea de pelo. Entonces, ¿qué hay que hacer con la línea roja? Tratar de copiar o estar sobre la línea blanca. En ciertos puntos o lugares es imposible, ¿no? Entonces, pero hasta donde se pueda le pondremos. A ver. Ya, entonces ahí. La siguiente aquí. La siguiente ahí. Ya, ahora esto me voy a tratar de pasar porque tengo que hacer una sola curva. Ya, aquí y ahí está. Entonces, ¿qué se busca? Que la línea roja, que mi línea roja esté lo más pegada o más cerca a mi línea blanca, con la finalidad que esta línea roja tenga la misma pendiente de la línea blanca. Como ya pudimos ver, la línea blanca es la línea de pelo y por ende tiene una pendiente definida, o sea, ya llevada, ¿no? Entonces, esta pendiente es siempre inferior a la de diseño. Se trata de buscar una pendiente inferior al diseño para que el tramo que tenga un diseño bien equilibrado. Recuerden que las tangentes tienen que ser un poco largas para que se puedan emplear las curvas. Por ejemplo, en este punto ya no me puedo venir aquí porque me paso todo este cerro. Entonces, control Z, vuelvo un punto atrás y le doy clic aquí. Un poco más atrás, control Z. Ahí está. Aquí. Listo. Le doy Enter. Entonces, de la línea roja. Listo. Aquí tengo. Si trazo tangentes sobre la línea verde, o sea, sobre el perfil del terreno, voy a observar que tengo
que las pendientes son inferiores o en algunos casos, claro, son inferiores a la máxima permisible. Ya aquí tal vez, ¿listo? Ese es el perfil del terreno. Ahora sí, una vez hecha la línea roja, que será nuestro posible eje de vía, que son tangentes, que es muy pegada a la línea blanca, a mi línea de pelo, para copiar su pendiente. Y tengo los círculos donde posiblemente estén ubicadas curvas. Entonces, creando otra vez el alineamiento, quiero que vaya de izquierda a derecha porque aquí está una carretera, aquí hay la carretera principal para poder llegar a una pequeña comunidad aquí, a un pequeño poblado, ¿ya? Entonces, siguiendo este principio, mi alineamiento tiene que ir de izquierda a derecha. Me vengo a la parte de crear diseño, a la pestaña, a la alineación, crear alineación a partir de un objeto. Selecciono la línea roja, le doy enter, enter. Me pide nombre, le daré eje de la vía, ¿ya? Dependiendo, Tarija Chuquisaca, Tarija Potosí, Tarija San Lorenzo, Tarija Patcaya, dependiendo del lugar y lo que se quiera unir, ¿no? En mi caso voy a colocar el nombre eje de la vía. Tipo, eje, muy bien, puedo colocar alguna descripción más. Ahora sí, emplazamiento. Esto es muy habitual usarlo en el tema de urbanizaciones, ¿ya? Para hacer parcelas, ¿ya? Emplazamientos de parcelas, ¿ya? Por el momento no lo vamos a usar. No lo vamos a tocar, emplazamiento ninguno. Estilo de alineación. Quiero recalcar una vez más que se está trabajando sobre una plantilla ya elaborada. Entonces, todos estos estilos que ustedes pueden ver aquí no son los mismos que aparecen a ustedes y a mí. Ya esto ya está elaborado. Yo en este caso voy a usar el que me gusta, a mi parecer, es este. ¿Por qué? Porque puedo distinguir cada uno de los elementos. Eje de la vía, colores, ¿ya? Si quieren modificar cualquiera uno de sus estilos que ustedes presenten, simplemente vienen aquí, dice hacer una copia de la selección actual y se van a configurar los colores de sus elementos. Por ejemplo, mis líneas, mis trazos rectos son en color azul, mis curvas son en color rojo y mis espirales son en color verde, ¿ya? Y en este caso yo no tengo, simplemente lo voy a dejar ahí. Muy bien, el tipo de etiqueta, yo tengo sin etiquetas y progresivas y puntos geométricos, el que me interesa. Ahora sí, en este caso vamos a empezar a colocar curvas manualmente nosotros, aunque el programa puede identificar los vértices, los quiebres de la línea roja para poder colocar curvas, ¿ya? Pero en este caso no, vamos a colocarlo nosotros. Vamos a hacer una curva simple, vamos a hacer una curva con transición y vamos a hacer una curva en espiral, en S, perdón, ¿ya? Entonces, selecciono eso, no quiero que se añadan curvas, quiero borrar la línea roja, sí. Me vengo a normas de diseño, muy importante, normas de diseño. Definir la velocidad del proyecto, en este caso 30 kilómetros por hora, ¿ya? Dice, usar diseño según norma, sí. Busco, aquí me aparecen las normas ASTO, ¿ya? Aquí tienen ASTO para los diferentes tipos de peralte. 4, 6, 8, 10 y 12. Nosotros vamos a hacer un diseño a partir con el manual del ABC. Ubicamos dónde está nuestro archivo de normativa y lo cargamos. En estos tres puntos, clic. En mi caso lo tengo en el escritorio. Y aquí está mi archivo que es de la norma. Manual ABC 2018. Selecciono y le doy a abrir. Una vez que le doy a abrir, me aparece la tabla de radios mínimos. Y yo sé que mi carretera tiene un tipo camino que va con las velocidades de proyecto de 30 a 80. Ya. Tabla de longitudes de transición de espiral. Ya. Muy bien. Aquí pueden observar para
para 2 carriles, para 3 carriles, longitudes normales, y hay unas longitudes mínimas para 1 carril, 2 carriles, 3 carriles, ¿ya? En este caso vamos a usar un carril que va de 30 a 50 con una longitud normal, ¿ya? Pueden usar las otras dependiendo de cuántos carriles quieran emplear. Recuerden que si se leen el manual, ahí está la fórmula de cálculo para la longitud de transición de espiral. Mucho va a depender esto de la topografía de la zona o qué tan cerca están las curvas. Por ejemplo, mire, en este sector las curvas son precisamente muy seguidas. Obvio, ¿no? Que antes de llegar a estas curvas tiene señalización especificando, ¿no? Pero como pueden observar, entra una curva y automáticamente empieza la otra curva, ¿no? Entonces mucho va a depender de esta parte, de cómo sea la topografía del terreno para poder emplear ya sean longitudes de transiciones mínimas, porque si son máximas tal vez se pasa a la otra curva, entonces tendríamos que emplear mínimas, ¿ya? Muy bien, tanto por condiciones topográficas, si el terreno así lo permite. Listo, entonces yo voy a usar normal, y si tuviera que cambiar una curva en específico, se la cambia. Bueno, ¿qué curvas? Circulares, no, todas con transición. ¿Para qué es importante esto? Para que se definan los peraltes en función de la transición, ¿ya? ¿Por qué? Porque es importante usar transiciones. Es más cómodo, ¿ya? Para el conductor. Porque cuando uno va en un vehículo y hace un giro en una curva, es brusco el giro, siente que el cuerpo dentro del vehículo lo bota a un costado, pero si es con transición, uno desde más antes ya lo siente que se está entrando a una curva y entonces va girando progresivamente, no es el giro del volante brusco, simplemente progresivo, ¿ya? Entonces vamos a usar transiciones en todo nuestro diseño, vamos a colocar una simple y vamos a hacer transiciones igual, ¿ya? Aquí comprobaciones de diseño. Aquí es muy importante, ¿ya? Este manual, esta plantilla contiene las comprobaciones de diseño. Por ejemplo, me vengo aquí, sin comprobaciones, y hay una que dice comprobaciones para caminos de 30 a 80 km/h. Y si le doy clic en este lápiz, solamente me va a controlar las longitudes máximas. Pero yo quiero controlar varios parámetros, ¿ya? Entonces, ¿qué parámetros quiero controlar en el tema de líneas? Distancia de adelantamiento, distancia de frenado, longitudes mínimas en espiral, longitudes máximas, longitudes entre curvas, longitud entre curvas tipo C, longitud entre curvas C tanto para terrenos montañosos como terrenos ondulados, ¿no? Puedo controlar la distancia de frenado, puedo controlar la distancia de adelantamiento, dependiendo, ¿no? Estos valores ya están cargados. La longitud máxima, y vamos a controlar longitud mínima en espiral, entre espiral, curvas tipo longitud mínima entre curvas tipo C, que serían estas, terreno montañoso, ya. Entre curvas, ¿qué quiero controlar? Hay varios factores que más que parten del desarrollo mínimo de las curvas, ya. Vamos a ir viendo más adelante. Vamos a controlar las espirales, ya. ¿Qué me interesa controlar de las espirales? El parámetro A, guiado óptico. Ojo, estos parámetros que estamos viendo aquí tienen que ser acompañados con la lectura del manual, ya. Es importante que lean el manual para poder entender esto, porque ahí están los controles, o sea, los parámetros mínimos para ciertos elementos de la curva, como el radio mínimo, longitud mínimas de espiral, desarrollo mínimo de curvas, ya, todo eso. Yo voy a controlar esta. A mínimo en caminos para velocidades para radios mayores a 1.2 del radio mínimo. En espirales. Listo, ya tengo. Le doy a aplicar, aceptar. Una vez seleccionado eso, mi alineamiento va a empezar de la progresiva 0. Si pongo 10 aquí o 100, mis etiquetas empiezan desde 100, pero yo quiero que empiece desde 0. Muy bien, le doy a aceptar.
y se crea mi alineamiento. Todos los tramos rectos son las líneas azules, ¿ya? Ahí está. ¿Qué me falta? Ubicar las curvas. Empecemos con curvas horizontales. Con la más simple, aquí. Una curva simple, ¿ya? Una curva simple. Vamos a emplear el radio mínimo. Si la topografía no permite usar radios mayores al mínimo, usamos radio mínimo. Pero es recomendable que los radios que se usen sean mayores al mínimo. Bueno, entonces, para cómo crear la curva simple, seleccionas tu alineamiento, se dan cuenta, se remarca en azul y aparece una nueva cinta de opciones. Nos venimos al que dice editor de geometría. Clic. Una vez aquí, la que nos interesa es ubicarnos y conocer los diferentes iconos, ¿ya? Pero el de importancia, estos son para crear vértices. Pueden ir viendo qué hace cada uno de ellos. Por ejemplo, veamos este. Este crea un vértice nuevo. Coloco clic aquí, es un nuevo vértice, ¿ya? Y con este elimino ese vértice. Clic, listo. Este elimina entidades. Este va alargando. Este de aquí es el que me interesa para crear una curva libre entre dos entidades y radio. Le doy clic, selecciono el tipo de curva que quiero emplear y vengo. Siempre desde la progresiva menor a la progresiva mayor, ¿ya? Entonces, en el sentido que va el alineamiento es como se seleccionan los elementos. Dice aquí abajo, seleccionar la primera entidad, seleccionan azul, muy bien. Seleccionar la siguiente entidad, seleccionan la siguiente, muy bien. Menor a 180, sí es menor a 180 mi abertura, le doy enter. Me dice, especifique el radio. Si coloco 30 es mínimo, muy mínimo. Voy a colocar un poquito más, 10 metros más, 40. No, perdón, 25, voy a colocar 35 metros de radio, 10 metros más. Muy bien, y se acaba de crear mi curva. Observen, la curva se representa con esta línea roja. Y tengo las etiquetas, principio de curva y fin de curva. Muy bien, ¿ya? En el momento que yo dé un valor menor a al mínimo, me va a saltar una advertencia que se está infringiendo la norma. ¿Por qué? Porque estoy trabajando ya con una norma. Podamos ver, voy a editar este radio para que observen cómo me salta una advertencia de error de radio mínimo. Selecciono estos dos iconos de aquí y selecciono mi curva. Voy a ponerle el radio 20 metros. ¿Listo? Listo. Una vez que yo cambio el valor y que esté por debajo del mínimo, me salta este icono que me dice, ¿qué me dice? Radio actual es 20, el radio mínimo es 25. Ya de entrada sé que está mal mis curvas o mi diseño en ese sector. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Modificar el radio. ¿Para qué? Para que esté dentro. Si yo lo coloco 25, se pierde. Perdón, 25. Se pierde la advertencia. Y si está mayor a 25, mucho mejor. 35. Listo. Ya está. Primera curva, simple. Ahora veamos una curva con transición. Empleemos aquí, en este sector, una curva con transición. De la misma manera, seleccionen el alineamiento. En la cinta de opciones, editor de geometría, nos ubicamos aquí. Venimos a colocar una curva con transición. Ya no es este icono de aquí. Ya no es esta curva. Ahora es esta curva de aquí. Es una curva, es espiral, curva, espiral. Muy bien. ¿Hay diferentes tipos de curvas que se pueden emplear? Sí. ¿Y las pueden ver? Sí. ¿Pueden practicar? Sí, pueden practicar. Vamos a usar ahora la transición. Clic, selecciono. Me pide la primera y me pide la segunda. Me dice que es menor a 180, sí. Automáticamente me pide el radio de la curvatura. Sé que tiene que ser mayor a 25 metros. En este caso le pondré 40 o 50 metros. ¿Ya? Ahora me pide la longitud. Especifique la longitud de la espiral de entrada. Dice. Muy bien. De entrada me dice automáticamente ya un valor de 35 metros de edad.
como defecto me da lo mínimo que puedo meterle es 35 metros. Si le meto menos me va a saltar errores. ¿Ya? Automáticamente ya me está dando la opción de 35 metros. Entonces, ¿puedo emplear mayores a 35? Sí. Le pondremos 40. Y como pueden ver ya se está dibujando. Línea verde, la espiral. La línea roja, la transición. En este caso voy a poner otra vez 40 y vamos a ver qué error se produce para que puedan tener en cuenta. Le doy, ahí está. Se me acaba de dibujar las dos espirales y mi curva circular al centro. Ya está. Ahora, por X motivo voy a cambiar los valores. En vez de 50 o 40, voy a editarlos. ¿Para qué? Para que estén dentro de los mínimos, ¿no? O mayor que lo mínimo. ¿Listo? Ahí se tiene la curva en espiral. Bueno, ¿puedo ampliar los valores? Sí. Clic, selecciono este otro icono, selecciono mi curva. ¿Qué me interesa? Ampliar el radio de 50 a 80 metros. ¿Ya? Y se modifica a 80 metros. ¿Listo? Pero se mueve o se aleja mucho de mi línea. Entonces, selecciono el alineamiento y aparecen unos pinzamientos azules, unos puntitos azules. Eso lo despego un poquito más y lo suelto ahí. Quiero que por ahí pase. Muy bien. Ya tengo una curva con transición, tengo una curva simple y tratemos de colocar una curva con espiral en ese. ¿Ya? Para ello, ¿qué es importante? Tener en cuenta que los valores mínimos de entrada y salida son estos de aquí. ¿Ya? Son este de aquí y este de aquí. Estos radios son 25 y 25. Tratemos de emplear los mismos radios. ¿Por qué? Porque aparentemente con eso van a dar, ¿no? Entonces, seleccionamos el alineamiento, editor de geometría. Muy bien. Ahora sí, con este icono de aquí, su primera entidad, vamos a suprimir la del medio. ¿Por qué? Porque vamos a emplear unas espirales. Sé que este es 25 y 25. ¿Sí? Cierro. Enter. Ya está. Las etiquetas terminan aquí porque no hay un enlace para que continúen. Entonces, nos venimos al icono curva en S con transición y curvas libres entre tangentes. Muy bien. Seleccionemos este icono y empezamos. Selecciona la tangente de entrada, selecciona la siguiente y ya me pide valor. Especificar el radio de la curva mínima 25. Muy bien. La longitud ya no es 35, voy a colocar menor. ¿Por qué? Porque ahorita está trabajando con normales. Le pondré 10, 10, 25, 10, 10. Me aparece este punto rojo y como pueden observar se está dibujando precisamente ahí mi curva en S. ¿Ya? ¿Estos valores van a poder modificarse? Sí. Listo. Yo quiero que ahí se emplace mi curva. Justo ahí. Bueno, hago clic ahí y se me dibuja. Y como pueden observar, saltan advertencias de que las espirales no están cumpliendo el valor mínimo. ¿Ya? No cumplen. Bueno, como no están cumpliendo, entonces hay que editarlos. Clic, clic. Y vamos a editar la primera. Nos venimos. 25 está bien, le pondremos 20. A la siguiente igual le ponemos 20. Obvio que no vamos a cumplir con todos los parámetros, pero tenemos que tratar de que el que sea lo más mínimo. Si le ponemos 35, uy, 35, no me permite cambiar ese valor. Nos manejamos con 20. Bueno, 20, 20, 20,
verifiquemos. 20, 25, 20, 20. Muy bien. Listo. ¿Qué estoy incumpliendo? Que la mínimo tiene que ser mayor, ¿no? Es el único valor. Listo, ya tengo mi curva en espiral, ¿no? En S. ¿Cuál es el detalle? Si incumple ciertos parámetros de espiral. Si me acerco al signo de advertencia, me dice que se incumple que la longitud actual de la espiral es de 20, la mínima es 35. ¿Por qué está pasando esto? Porque he trabajado con transiciones normales. Si hubiera trabajado con transiciones mínimas, hubiera sido otra cosa. Bueno, seleccionemos clic derecho, propiedades, alineamiento, normativa, y aquí está, longitud normal, L normal, dice, ¿ya? Pero si yo cambiara este L normal a un L mínimo, tal vez la advertencia ya no me aparezca. ¿Ya? Aún así me aparece, pero ¿por qué? Veamos, ¿qué está cambiando? No se cumple el A mínimo para radios superiores a 1.5. Muy bien, pero mi radio no es mayor a 1.2 del radio mínimo, es menor, ¿no ve? Está comprendido. Entonces nos venimos a propiedades y aumentamos, a propiedades y aumentamos ese factor. Propiedades de alineación, al controles de diseño, a la espiral, y quiero que mi radio esté comprendido entre el radio mínimo y menores. Muy bien, le doy a añadir. Muy bien. Aplicar y aceptar. Aplicar y aceptar. Una vez hecho eso, me va a seguir mostrando el error, pero yo sé que mi radio no está mayor que 1.2 del radio mínimo, sino está comprendido entre el mínimo. Entonces ya estaría ok este sector. Como pueden ver, hicimos un radio, una curva en S con transiciones, una curva simple y una curva con transición. Espiral, curva, espiral. Muy bien. Para la próxima continuaremos con el diseño geométrico. Para ello ya tendré terminado todos los radios de toditas las curvas, y empezaremos con los perfiles. Bueno,